la primera clase habíamos visto entonces las distintas particularidades entre sólido, líquido y gas, y habíamos visto gases, en particular la propiedad con que podemos medir los gases, que es la presión, ¿no? Los gases iban a tener mayor movilidad, o iban a hacer presión sobre la superficie, y con eso podíamos medir la presión. Ahora vamos a ver en líquidos que va a haber distintas propiedades que podemos medir. Bueno, pero para entrar resumiendo, entonces el líquido va a tener propiedades intermedias entre el sólido y el gas. Entonces la separación promedio entre moléculas es menor que en el caso de los gases, pero mayor que en el caso de los líquidos. Y es generalmente porque hay casos particulares. Hay casos particulares en que los líquidos están, según la presión, la temperatura, más apretados, pero en general, la inmensa mayoría, se cumple eso, ¿no? Que el promedio entre las moléculas es mucho menor que en el caso de los gases y mucho mayor que en el de los sólidos. Los líquidos van a tener mayor densidad, casi por lo mismo, aunque no es tan lineal, pero casi por lo mismo que los gases, y menor densidad que los sólidos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, hoy vamos a ver, una de las propiedades que vamos a ver en líquidos es densidad, pero la idea es que en el mismo volumen van a tener como más masa, ¿no? Más peso. ¿Sí? Mayor resistencia a fluir, y esto tiene que ver con la otra propiedad. Hay alguien en la sala de espera, perdón un segundo. Ahí va. Mayor resistencia a fluir, eso va a tener con la otra propiedad que vamos a ver hoy. ¿Sí? O sea que si lo sometemos a un esfuerzo, si tratamos de hacer que fluya por una superficie inclinada, por ejemplo, por efecto de la gravedad, van a tener mayor resistencia a fluir que los gases, o sea que van a fluir menos que los gases, pero menor resistencia que a los sólidos. Lo mismo con la conductividad térmica, que algo vimos antes de turismo, no sé si se acuerdan, ya borraron todo, ¿sí? Que los sólidos tenían mayor conductividad térmica, un poco por lo mismo, porque las moléculas están más cercas, entonces tienen mayor facilidad para transmitir el calor, y van a tener mayor conductividad térmica que los gases. Entonces, digamos que podemos decir, resumiendo, aunque no es tan lineal, ya les digo, no es tan así, depende del líquido, depende del sólido, depende del gas, pero en principio podemos decir que tenemos propiedades intermedias entre sólido y gas. Bien. Bueno, entonces, como en los gases medimos la presión, porque era lo más sencillo, porque iban a hacer una fuerza sobre un área al intentar fluir, en los líquidos vamos a estar midiendo entonces tres propiedades: viscosidad, densidad y tensión superficial. Como les decía, era importante, el año pasado estuvo complicado porque se nos quejaban de que habíamos dado mucho en la primera parte, pero la idea es que el teórico acompañe bastante al laboratorio. ¿Sí? Y bueno, cada una de estas propiedades tiene o tenía o va a tener, no sé qué va a pasar, un laboratorio. En particular, viscosidad y densidad estaba en una clase y tensión superficial en otra. Vamos a ver, esperemos que después en mayo se puedan hacer los laboratorios, si no, no sé, haremos algo virtual. Pero en principio las tres propiedades que vamos a medirle a los líquidos, o que nos van a caracterizar los líquidos que tengamos, van a ser viscosidad, densidad y tensión superficial. Y acá está bueno primero ver si se entiende el concepto de viscosidad y densidad, porque se los confunde mucho. Para ir viendo, para ir tanteando más o menos cómo viene el panorama en este grupo, en esta clase. Que tenga mayor viscosidad significa que tiene mayor densidad. Una cosa está asociada a la otra. ¿No? ¿Algún ejemplo? Uno clásico, un ejemplo clásico. No, ¿El agua y el creo aceite? que El El agua y el aceite aceite. es más viscoso que el agua, pero es menos denso. Ahí va, alguien contestó, un gurí contestó más rápidamente. Bueno, ¿qué significa la viscosidad? A ver si alguien, antes de que nos empecemos a definir.
La resistencia que tiene para fluir. Ahí va, ¿se entiende ese concepto ahí que está bastante bien, bastante científico en la contestación? O la idea es que, que como decía recién, ¿no? Que vamos a hacer un esfuerzo, lo vamos a poner en una superficie inclinada, o sea que ahí la fuerza que va a actuar es el peso, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver con la viscosidad es esa propiedad de fluir en la capacidad o la facilidad con que tenga de fluir por esa superficie o no. Por ejemplo, yo pongo una superficie inclinada y le vierto agua o le vierto aceite, si decíamos que el aceite es más viscoso que el agua, ¿sí? Sí, sí. El aceite, no sé Va a si, demorar más el aceite, puede ser. En ahí fluir, está, o va sea, a se demorar va a más el resistir más. aceite, ahí está. ¿Sí se entiende? Eso sería la viscosidad. ¿Y qué sería la densidad? ¿Qué sería la densidad? La relación entre la masa y el volumen. Ahí está, sí, para una misma, por La ejemplo, relación entre materia y volumen. pongo, por ejemplo, en un matraz, en un Erlenmeyer o un matracito, un vaso de bohemia, 100 mililitros de agua y de aceite, para el mismo volumen, ¿sí? Uno va a pesar más que el otro, ¿sí? Si los ponemos a los dos juntos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ponemos agua y aceite juntos, ¿qué va a pasar? Se van a separar Uno por va, densidades. uno va ¿Cuál para va a arriba y quedar otro para arriba? abajo. ¿Y cuál va a quedar arriba? Menor densidad. El de menor densidad, ¿sí? Así que ahí es otra forma que lo puedo. Bueno, y un poquito más difícil, pero no sé si tanto, es el concepto de tensión superficial, que este lo vamos a ver la clase que viene, pero es también una propiedad de los líquidos. ¿Qué sería la tensión superficial? ¿Alguien tiene idea? Pasa en el agua, por ejemplo. Es como que se forma como una capa que, por ejemplo, no sé, si tiramos, no sé, o si colocamos un clip o algo, como que no permite que se caiga eso al fondo de un recipiente. No sé cómo explicarlo en términos como más científicos, pero bueno, lo he visualizado así. Bien, sí, Sería como hay un... la fuerza que opone, digamos, en este caso, puede ser en el agua, eso que explicaba la compañera, como que opone una fuerza hacia arriba, ¿no? Claro, por ejemplo, si tenemos, Yo por tengo, ejemplo, sí, a ver, sí, sí, te escucho. no, que es como la fuerza que hay entre una capa y la de abajo que impide como que se separen, o algo así. Más o menos, depende de qué capa estés hablando. Ah, no sé, tengo escrito del año pasado eso que es la fuerza que se precisa para separar la capa superior. Ah, ahí está, la capa superior, por eso te preguntaba de qué capa estabas hablando. Ah, Por sí. ejemplo, tienen un vaso de agua, ¿sí? Si yo estoy tomando, yo pongo en referencia una molécula que está en el centro de ese vaso de agua, ¿sí? Entonces, ese va a estar rodeado por todas moléculas de agua. Eso va a tener unas fuerzas de atracción y de repulsión, pero al estar rodeado todos de moléculas de agua, esa fuerza neta va a ser cero. En cambio, las que están en la superficie, por abajo tienen agua y por arriba tienen, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo del vasito de agua, aire. Entonces, si bien hay también una fuerza de atracción, repulsión de agua y aire, se va a hacer menor. Entonces, tira más para abajo que hacia arriba, por decirlo muy sencillo. Entonces, la tensión superficial va a ser la fuerza que teníamos que hacer para extender el área superficial, o sea, el área en este caso del agua. Igual esto lo vamos a ver la clase que viene, pero para tener ahí una referencia para ver por lo menos básicamente las tres propiedades que vamos a analizar. ¿Sí? Bien, entonces, definimos viscosidad. La viscosidad es la propiedad física que caracteriza la resistencia al flujo de los fluidos. Esto es del libro de fisicoquímica, así que está tal cual extraído de ahí, no hay ninguna cosa rara acá, esto simplemente les traje la definición de ese libro. ¿Sí? Ahí tienen dos ejemplos, una es miel, la otra es tinta. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a la diapositiva secreta, esta que no tenía acá la compañera. Hay distintas viscosidades.
Se llama viscosidad absoluta o pueden verlo más bien, acá lo llamamos dinámica, pero en algunos lados está como absoluta, que es la fuerza que debe aplicarse por unidad de área para mover una lámina de líquido horizontalmente con relación a otra lámina de líquido, a una unidad de velocidad. Esto lo vamos a ver en la transparencia que sigue, que era la que estaba oficial. ¿Sí? Bien. Por otro lado está la viscosidad cinemática, que sería esa misma, pero dividida la densidad. Que es como la viscosidad absoluta dividida la densidad. Y acá les puse algunas de las unidades. Newton segundo sobre centímetros cuadrados, centipoise, megapascal, acá metros cuadrados sobre segundo, centistop. Van a ver que es uno de los problemas de los ejercicios de esta unidad, son las unidades, como ya les contaba la otra vez. ¿Sí? Bien. Y acá les puse 3 ejemplos para que vean lo que hablábamos hoy de entender la viscosidad. Agua, aceite de oliva y miel. ¿Ven? Era lo que hablábamos hoy. Si bien no es una superficie, es como si yo abriera una canilla de agua o volcar una botellita de aceite de oliva para la ensalada o algo de miel. ¿Ven? Ahí qué va a pasar. ¿Cuál sería el más viscoso? Y la miel. La miel, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué significa que fuera más viscoso? Que tiene más resistencia a fluir. O sea, hablando pronto y mal, así como explicándose a la abuelita hoy Que si inclino el recipiente va a tardar más en caer. ¿sí? Que le va a costar más caer, ¿sí? Así que si yo inclino, si abro una canilla de agua, el agua va a salir normalmente, ¿sí? O si una botella de agua para ser más igual, ¿sí? El aceite de oliva no va a fluir tan fácilmente como el agua, pero no le va a costar tanto tampoco, por eso lo podemos partir en la ensalada fácilmente. En cambio, la miel, o a veces, dependiendo de la miel, la miel depende mucho de si es con baño María, si es cristalizado o no. Pero en ¿Y no principio, depende también de la temperatura? también, si estamos hablando de la misma temperatura, ¿no? Pero también depende mucho de la temperatura. Después vamos a ver alguna gráfica que cómo influye la temperatura tanto en líquidos como en gases, que es distinto. ¿Sí? Pero más o menos se entiende entonces el concepto de viscosidad. Ya nadie lo va a asociar entonces con la densidad, ¿seguro? ¿Sí? Bueno, vamos a una parte entonces un poquito más científica. Igual esto, vieron que lo que es práctico a veces es mucho más ilustrativo que lo que tiene muchas palabras lindas o cosas. Bien, vamos a ver el concepto de viscosidad, que es parecido a lo que veíamos hoy. Tenemos ahí 2 superficies, ¿sí? Las que están marcadas en gris, ¿sí? Y en el medio un fluido que lo podemos ver como una lámina. Si está quieto lo podemos ver como una lámina, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo luego es mover la superficie de arriba. De una forma, no sé si con un alambre o con algo, cosa que se mueva solamente horizontalmente, que no tenga un movimiento vertical. Entonces vamos a ir moviendo la superficie de arriba y dejándola fija, por ejemplo, puede estar amurada o empotrada en la mesada, cosa que la de abajo quede fija. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es moviendo la de arriba. ¿Qué va a pasar con esas láminas de líquido que están en el medio? Van a hacer que se deslice la superficie móvil. Se van a deslizar. Bien. ¿Todas a la misma vez? ¿Todas a la misma velocidad? No, se van a deslizar No. a distinta velocidad y a distinta distancia también. Depende de la fuerza que le apliqué. La fuerza solamente le aplico la única fuerza aplicada es a la superficie de arriba. ¿Sí? Solo voy a mover bien. la superficie de arriba. ¿Sí? Solo muevo la de arriba. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿cómo se van a mover entonces esas que vamos a llamar láminas de líquido? ¿No? En realidad es un líquido que está adentro, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a tomar como si fuera una lámina ahí de líquidos. Distintas láminas de líquidos. Las láminas de líquido, ponele, la que está más arriba de la superficie móvil, más cerca, es la que va a tener mayor movimiento que las que están
Ahí más está, abajo. correcto. ¿Y a qué velocidad te parece que va a moverse la que está pegada a la superficie que estoy moviendo? O sea, la Y plancha de arriba. no soy de la respuesta rápida, pero para mí a la misma velocidad capaz, o Ahí un está. poquito En menos este, capaz. en este caso su respuesta rápida fue muy correcta. Ya que la que está pegada, digamos, la que está junto a la superficie de arriba, se va a mover a la misma velocidad que se mueve la placa. ¿Y qué va a pasar con la de abajo? O sea, que la que está pegada, pero a la superficie de abajo, a la que está fija. Va a tener menos movilidad, o sea, casi nula. Ahí está. ¿Sí? Va a ser nula Bueno, o casi nula. ¿Sí? no Entonces va a haber- depende de la cantidad de capas que hay, digamos. esas dos justo no. Esas dos en principio no. Va a depender un poco, sí, porque si están muy cerca, en un momento la de abajo se va a mover igual. Pero en Por eso. principio, si hay suficiente cantidad, acá más no depende solo del fluido, sino de la cantidad que haya. Ahí está. ¿Sí? Claro, pero en ese caso la altura, el Y estaría como estandarizado para compararlo, Ahí ¿no? está. En este caso sería un genérico, un líquido Claro. genérico y una altura genérica. Pero Claro. entonces está claro entonces que las placas se van a mover a distinta velocidad, que va a haber como un gradiente de velocidad que va a caer. Acá si tuviéramos en la clase en el teatro presencial haríamos un pizarroncito así, y caería entonces como que hay la mayor velocidad es la que está pegada de arriba, esta es casi cero o cero, entonces tendríamos como un gradiente de velocidades que iría desde cero hasta el máximo. ¿Sí? Eso sería lo que vería. Esto en placas, que es como comúnmente se define viscosidad. Vieron que en el libro decía lo mismo, y en la definición que vimos anteriormente de viscosidad absoluta o dinámica también lo tenía con placas. En general después usamos más bien cilindros, que bueno, ahí hay que adaptar un poco, ahora si quieren lo vemos. Por ejemplo, si en lugar de poner acá unas placas, ¿sí? Ponemos un cilindro, que en realidad es lo que lo vamos a medir nosotros en el laboratorio, ¿qué diferencia tendría? A ver si se les ocurre. No entiendo el ejemplo. Yo tampoco. Acá pusimos con dos placas, ¿no? ¿Sí? Creo que Sí. las dos No, placas quedó fluiría más claro. rápido, ¿no? En lugar de tener dos placas, tenemos un cilindro. ¿Sí? Ah, un cilindro y el líquido pasaría Y por el dentro. líquido iría por adentro. ¿Sí? Ah, está. Y vamos a suponer que, porque ahí si tenemos un cilindro, hacerle fuerza a una parte y una no, puede estar complicado. Vamos a suponer que lo que Se puede empujar desde un lado hacia el otro por dentro, pero pero si es un cilindro estás unido, entonces empujar una semiesfera y la otra no, que están unidas, podemos imaginárnoslo, pero es complicado. La ventaja que tiene la placa es esa, ¿no? Que yo puedo moverla de arriba sin moverla de abajo. Si tengo todo un cilindro compacto, ¿cómo hago para mover una parte y no la otra? se puede usar la gravedad en vez de Ahí poner el está. cilindro horizontal vertical. Exactamente. O ponerlo 90 grados o ponerlo una inclinación. Cuando tenga una pequeña inclinación ya alcanza. Sí. ¿Y ahí qué les parece que va a pasar con ese gradiente de velocidades que vimos? La mayor va a estar en el medio y la velocidad de cero contra la superficie del tubo. Exacto. Y el perfil va a ser más panza cuanto menos viscoso sea. ¿no? En lugar de tener este perfil así, que va de 0 a máximo, o sea, va así, no sé si ven el mouse, ¿sí se ve? Sí, sí. Sí. En lugar de eso va a tener como una pancita, como que va a ser 0 acá, va a ir al máximo, va a estar en el centro en lugar de estar en una punta, y voy a tener 0 de vuelta en el otro, contra la otra pared. ¿Sí? Bueno, les cuento eso porque en realidad después en el laboratorio vamos a hacer eso, vamos a medir con gravedad y con un cilindro. Esto teóricamente está bueno porque yo puedo deslizar una placa y no la otra, pero obviamente no puedo poner un líquido acá sin que se vaya para el costado. ¿Sí? Una pregunta, en Sí. este caso, en concepto de velocidad, ¿estamos viendo viscosidad absoluta? En ¿O este aplica caso para sí. cualquiera? Es absoluta, ¿no? Sí, sí. Para hacer la otra tendríamos que dividirlo sobre la densidad del líquido. Sobre la densidad de líquido, está perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Pero y entonces en ese caso sí están relacionadas, que habíamos dicho que no.
En ese caso, ¿en qué caso decís? La viscosidad y la densidad. La viscosidad cinemática era lo que les ponía recién, ¿no? Es la viscosidad sobre la densidad, ahí sí está relacionada, pero no es la que tomamos normalmente. Nosotros tomamos esta la absoluta. La cinemática es la viscosidad sobre la densidad. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Bueno, podemos tomar un coeficiente de viscosidad. Si tomamos fuerza sobre el área de la placa, en este caso la fuerza es la que la hacíamos nosotros al mover la placa sobre esa área, ¿sí? Eso se va a mover una cierta velocidad, dependiendo también, como bien decían ustedes, de la distancia ahí entre las placas, ¿sí? Hay una relación directa entre la relación entre fuerza sobre área versus velocidad sobre distancia entre placa y placa. Ese es el que vamos a llamar coeficiente de viscosidad o coeficiente de Newton. Lo pueden ver como coeficiente de Newton. ¿Sí? A eso le vamos a llamar viscosidad del líquido entre las placas o coeficiente de viscosidad. ¿Puedes repetirlo? Sí. Acá lo que vamos a encontrar entonces es el coeficiente de viscosidad o la viscosidad de ese líquido entre las placas. ¿De dónde surge ese coeficiente? Entre la relación directa que hay o proporcional que hay entre hacer la fuerza, esta fuerza está claro cuál es, ¿no? Es la fuerza que yo hago al mover la placa, ¿sí? O si estuviera inclinado, sería la fuerza de la gravedad, ¿sí? Ujú. Sobre el área, ¿qué área? El área sería el área de la placa, ¿sí? Mm. Esta sería la velocidad a la cual se está moviendo el fluido, y esta es la distancia, por eso hoy, como bien decían ustedes, depende de esa distancia entre, si yo pongo menos líquido, tengo menos distancia entre placa o placa, y ahí va a cambiar. Esa relación proporcional entre fuerza sobre área y velocidad sobre distancia es mu, que es la viscosidad del líquido o el coeficiente de viscosidad del líquido o coeficiente de Newton. Lo vamos a llamar también coeficiente de Newton porque no todos los fluidos cumplen con esta propiedad, ¿sí? Los que cumplen con esa propiedad le vamos a llamar fluidos newtonianos. Por eso ustedes deben haber escuchado fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos no es que sean mejores o peores que los otros, sino que lo que sucede es que cumplen con esto, ¿sí? Cumplen con esta relación, se cumple que la relación fuerza sobre área es directamente proporcional a la velocidad sobre la distancia, ¿sí? ¿Bien? Sí. Bueno, acá hay algunas unidades, como les decía, esto tiene bastante, acá tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en los ejercicios con las unidades, ¿sí? Gramos sobre centímetro segundo, que es poise, o centipoise, cuando está dividido 100, o milipoise a veces también, si es muy pequeño, ¿sí? Y un centipoise, o sea que poise sobre 100 es igual a un kilogramo, ¿viste? Lo que habíamos visto hoy, kilogramos sobre metro segundo. Estas son las inglesas, no sé si están habituados, libras sobre pie segundo, ¿sí? Hoy lo habíamos llamado también Pascal, esto sería micropascal. Estas son algunas de las unidades que pueden encontrar ustedes en viscosidad, ¿sí? No sé si alguno trabaja en algún laboratorio que mida viscosidad, ¿no? Acá tienen algunas de las coeficientes comunes que, como ustedes ven, está informado con la temperatura, ¿no? Como ustedes bien decían, ¿sí? No tiene mucho sentido hablar o informar una viscosidad o una densidad incluso si no informamos la temperatura, ¿sí? Bien, ahí tienen, por ejemplo, por ejemplo, tienen agua ahí a 100, tienen CO2, tienen nitrógeno, oxígeno a 20, Profe, mercurio a 380, sí.
¿Qué era la última unidad, perdón? La de coeficiente de viscosidad. Arriba, esa. ¿Acá o en el anterior? No, la anterior. ¿Acá? Esto es Pascal. Pascal. Micropascal, o sea, Pascal por eso es la menos 6. Ah, Cuando gracias. dice mu acá, esa es la menos 6. No sé si eso ya lo vieron en alguna materia. No. Acá puede ser milipascal, que es una M, o sea que es Pascal por eso es la menos 3. Micropascal, ¿sí? Eso hay otras unidades. Esta la que vamos a usar va a ser esto. Micro, hay pico Pascal, que es una de la menos 9, creo. No, nano es la menos 9 y pico a la menos 2. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, acá tienen algunos líquidos. Ven que acá el mercurio tiene 380 grados. El mercurio tiene una muy buena viscosidad. En el laboratorio vamos a usar agua y glicerina. Acá tienen glicerina. ¿Sí? Y estos son algunos de los coeficientes que ustedes pueden encontrar comúnmente. Ven que la del agua acá está a 100 y es más o menos igual que la del metano. Acá tenemos que tener agua a 10. Bien. Me está complicando un poco esto de que no puedo usar la presentación y no tengo animación, pero bueno, como les decía, entonces iba a ver fluidos newtonianos y no newtonianos. Que lo único que tienen entonces es eso, es que los newtonianos cumplen con esa ecuación, ¿sí? O sea que es directamente proporcional la fuerza sobre el área a la velocidad sobre la distancia, y los no newtonianos, ¿sí? Van a tener una ecuación un poquito más complicada, no es tan sencillo como esa directamente proporcional que tenían que ustedes ver, ¿sí? Dentro de esos fluidos no newtonianos se pueden clasificar en pseudoprácticos, fluido de Bingham, fluido dilatante, hay otros más. Esto básicamente ahora lo van a ver en la gráfica, ¿sí? Son los principales. Y por ejemplo, no newtoniano sería, por ejemplo, la quechua, ¿sí? Acá, con esto iba apareciendo a poquito, pero estaba bueno, pero ahora lo van a ver. Acá, por ejemplo, tenemos las distintas características que tienen. ¿Bien? ¿Qué pasa con el newtoniano? ¿Sí? Acá se puede ver cuál es el newtoniano, aunque no le hubiéramos puesto acá el cartelito. ¿Sí? A ver cómo están en matemáticas. Es el que cumple una relación lineal. Ahí está, ven que se cumple entonces, que no Ah. importa la fuerza que yo aplique, ¿sí? O la velocidad que yo aplique, hay una relación directa entre fuerza sobre área versus velocidad sobre distancia. Entonces, la relación es directa, es proporcional, ¿sí? En cambio, en los otros casos, por ejemplo, el dilatante empieza con una fuerza más pequeña sobre área y después se parece mucho al newtoniano, ese es el caso de la maicena, y o sea que depende de la fuerza que yo le aplique, la viscosidad que tenga, ¿sí? El pseudoplástico, que es al revés, necesita hacerle una fuerza muy grande para moverlo y después sí se mueve con una menor viscosidad. El de Bingham, que es en realidad es como un newtoniano, pero necesita como una fuerza inicial, ¿sí? Es como que el newtoniano enseguida le aplica una fuerza y ya fluye. El de Bingham, ¿sí? Necesita darle una fuerza y después se va a mover como un lineal, como un newtoniano. ¿Conocen algún ejemplo de Bingham? Aparte del que tengo acá de quechua. Esto, la lástima es que con la presentación aparecían de a uno, pero bueno, acá ya lo tienen todos de uno. ¿Conocen alguno más? Alguno que es característico. La pasta de dientes, ¿no? La pasta de dientes es como que necesita un esfuerzo primero y después sí empieza a moverse. ¿Sí? ¿Por qué el vaso es de leche, no? El vaso es de leche. La ¿Por leche qué cuenta como pseudoplástico? La leche es europlástica. ¿Sí? Necesita una pequeña, para pequeñas fuerzas hay como que hace un pequeño esfuerzo y luego se fluye más rápidamente. ¿Sí? Bueno, esto si llegamos a tener laboratorio, esperemos que sea fin de año y
si tenemos, ahora no creo, pero en trabajos especiales, Profe, una tenemos, pregunta. sí, dime. ¿Puede dar algún ejemplo de un fluido newtoniano ¿Un fluido? que tenga así, que la gráfica sea clasificado como newtoniano? Newtoniano, y por ejemplo el agua es el más sencillo de todos. El agua, la miel es newtoniano, aunque no parezca. Pero el agua es el más clásico de todos, o los que se parecen mucho al agua, ¿sí? Los que son más parecidos al agua son newtonianos. Todo esto estamos hablando que la gráfica está hecha a una misma temperatura, ¿no? Ahí lo que cambiaría es cambiaría los valores esto, o sea, por ejemplo, a una temperatura mayor, esto tendría un fluido mayor, o sea que tendría que hacerla menos fuerza, o sea, que se correría para abajo, digamos. En realidad, que la característica de qué tipo de fluidos son, no cambia, no sé, no se me ocurre en ningún caso, de repente hay alguno, pero no cambia que sea o no sea newtoniano con la temperatura, ¿sí? Lo que sí cambia es el valor de viscosidad, o sea, el valor de esta pendiente, ¿sí? Lo mismo que esto, si yo le pongo acá más temperatura, probablemente no precise que la fuerza inicial sea hasta acá, que de repente con menos fuerza ya arranca, ¿sí? Pero no cambiaría el tipo de fluido, ¿entiendes? ¿Hay alguno que sea al revés? Que tipo, si le subo la temperatura ofrece más resistencia. Bueno, lo vamos a ver al final, pero por ejemplo los gases, algunos tienen ese, perdón, estoy confundiendo, después lo desarrollé yo y estoy confundiendo viscosidad con densidad. ¿Algún ejemplo que suba la temperatura y baje la densidad y que suba la viscosidad, decís? Sí. A ver si se me ocurre ahí. No se me ocurre ahora ninguno, pero puede haber, sí. En general lo que tiene mucho que ver es con esto, por eso les traje esta foto hoy. En general la viscosidad depende mucho del ordenamiento que tiene cada una de las moléculas. O sea, la viscosidad y la capacidad de fluir tiene mucho que ver entre la relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. ¿A qué le llamamos fuerzas de cohesión? Es las fuerzas internas entre las moléculas. Por ejemplo, acá, dentro del agua, los puentes de hidrógeno en el agua, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la fuerza de adhesión? La fuerza de que tiene el agua con respecto a la superficie, por quedarse el agua. Entonces, si acá hay enlaces muy fuertes entre las distintas partículas, esto hace que fluya menos, porque está como más junto, como que tiene una aglomeración más grande, digamos, y acá viene el inspector larga, sacar la aglomeración. En cambio, si la fuerza de cohesión es muy grande, o sea que se adhiere bastante a la superficie, se le va a costar fluir. Acá se va a juntar todo y va a fluir como más fácil. Miren que acá los puentes de hidrógeno hacen que tenga una Disculpa, bastante... se está escuchando un poquito mal, ¿sabes? No sé si es el A ver, internet. ahora, de repente me fui un poco lejos para tomar un poco de distancia de la ciudad. Entonces acá ven que tienen los puentes de hidrógeno una buena aglomeración, una buena fuerza ¿Cohesión? de cohesión acá entre las distintas partículas del agua, ¿no? Entonces, hace que fluya más rápido, porque es mucho más fuerte la fuerza de cohesión que la de adhesión a la pared, ¿sí? Acá que van Disculpa, bajando. fuerzas de adhesión a la, ¿qué? Eso es lo que no... Es adhesión a la pared, es decir, va a fluir, Ah, bien. ¿sí? O sea, las de cohesión es entre el líquido mismo y las Ahí de está. adhesión serían con las paredes. Con las paredes. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando tiene mayor fuerza de cohesión que de adhesión, ese fluye más rápido. ¿Sí? Se forma como una pelota, digamos. No tiene por qué ser esférico ni nada, pero en general sí, porque va a tratar de ejercer la mínima área para poder moverse, ¿sí? En que acá estos enlaces son muy fuertes, en los puentes de hidrógeno, acá baja un poco porque al tener más componente orgánico, se debilitan un poco los enlaces, se pierde algo de la fuerza en los enlaces iónicos de acá de los puentes de hidrógeno, y acá ¿sí? Ya tenemos menor fuerza de enlace, o sea que hay menor fuerza de cohesión, y entonces va a ser importante las fuerzas de adhesión con esto. Entonces, acá si yo aumento la temperatura, en realidad estoy aumentando todos.
¿sí? Porque hay mayor superficie, mayor separación, más distancia entre los enlaces, los estoy disminuyendo todos, los de cohesión. Pero no sé, tendría que haber algún ejemplo en el cual, además, en lugar de aumentar esto, de disminuir la fuerza de estos enlaces, lo aumenta. No se me ocurre un caso así. Puede haber igual, puede haber porque siempre hay algún caso, alguna excepción. Podemos buscarlo para el caso de que viene a ser algún tipo de que cumpla con eso. ¿Ven por qué en general no se va a cumplir? La norma general es que no se va a cumplir porque yo, al aumentar la temperatura, estoy aumentando las distancias y estoy disminuyendo estas fuerzas de enlace, que son las de cohesión, entonces esto va a fluir más rápido, ¿sí? Va a tener mayor injerencia las fuerzas de cohesión con la pared, ¿sí? En cualquiera de los tres casos. En estos casos va a ser más importante, entonces es más importante la temperatura en este caso que en este, porque acá yo tenía baja la fuerza de cohesión, ¿sí? Pero más allá de ahí, así de memoria no me animo a ir, no sé quién fue que hizo la pregunta, no sé si le quedó un poco más claro, ¿no? ¿Sí? Sí, le hice yo, sí, sí. Pero vos buscar, a ver, siempre hay una regla, alguno que escapa a la regla. No, sí, por eso, como estaban los newtonianos y no newtonianos, sí, dentro de ellos había excepciones. Puede que haya algunos, y después vemos. Bueno, esto iba a aparecer con animación, acá ya tienen medio la respuesta, pero ¿ustedes qué dirían? ¿Qué sería más viscoso, la miel o la mayonesa? Tápense ahí la explicación. Pero la mayonesa es uy. La ¿No es mayonesa como la leche? La mayonesa es no newtoniana, ¿sí? Acá lo tienen abajo. Esto iba a aparecer con animación, pero no me anda, no sé por qué. Bien, ¿qué dirían? ¿Cuál es más? Disculpa, ¿sabes que creo que para las animaciones tenés que ir al icono que está arriba a la izquierda que dice desde el principio? Sí, pero me aparece todo en blanco. Sí, así, por las dudas. Presentación con diapositiva, y fue lo que hicimos hoy. Podemos probar de vuelta. ¿No sería desde la diapositiva actual eso? A ver qué aparece, no. ¿Aparece todo en blanco? ¿Pero si hace clic o algo? No, aparece todo en blanco. No sé qué pasa. No sé qué le pasó. No sé si es el archivo o qué. Sí, claramente no está funcionando. Está muy general. Pero sí. Se fue. Ahí nos fuimos hasta, no sé qué diapositiva, porque le hice clic para ver si funciona. Bien. Esa de la miel y la mayonesa no está en las diapositivas, ¿no? No, esta es una de las nuevas. Una de las que aproveché hoy para, ya que teníamos un poco más de clase, para... Sí, esta es una de las nuevas, y la idea era que empezara con una pregunta acá: ¿cuál les parecía que tenía mayor viscosidad, la miel o la mayonesa? La miel, puede ser. Bueno, ahí depende mucho. Vieron que lo que decía la compañera que está acá abajo, esto tenía que haber aparecido después, pero bueno, es que vieron que la mayonesa es no newtoniana y la miel es newtoniana. Ahora, cuando vos me decías recién cuál te decías que era más de viscosa, perdón. La miel. ¿Quién fue que contestó la miel. recién? La miel. Yo. Bueno, ¿en base a qué? ¿Por qué dirías que la miel es más viscosa? Yo diría que porque la capacidad que tiene para fluir es mayor, pero, o sea, Pero, ¿fluir cómo? Pero no es la capacidad... Porque... Perdón. Sí, de a uno. No se peleen Zen. Yo para que mí... no es la capacidad... bueno, ya fue, hablo después. No, que creo que no es la capacidad que tiene de fluir, es la resistencia que tiene a fluir, me parece. O sea, capaz que ahí está el error del concepto, no sé. No necesariamente es un error. Pasa que acá tenemos dos posibilidades para darlo fluir, y van a ver que ahí es distinta la respuesta que van a tener. Por ejemplo, o sea que depende de la mayonesa, si tiene distinta temperatura o lo que dice abajo del corte. Pero no depende de la fuerza que le estoy aplicando para poder medirlo.
Parecido, no es lo mismo, pero sí. Pasa que ahí con fuerza, ¿a qué fuerza te estás haciendo referencia? A la superficie móvil. Eso. Por ejemplo, si voy a revolver acá la mayonesa o la miel, ¿cuál les parece que nos va a hacer más fuerza a nuestra cuchara, a nuestro... Ahí parece. Y la mayonesa. Para mí la mayonesa. La No, la miel. miel. Para mí la miel. Bien. Ahora, si yo tengo un potecito así, lo doy vuelta y entonces la fuerza sería la de la gravedad. ¿Cuál va a fluir más? La mayonesa tal vez no caiga. La miel. O se caiga un pedazo nomás. Ahí está. Ven que entonces para cuando, Claro, porque cuando le hago fuerza con la cuchara, ¿sí? Pone más resistencia a la miel que la mayonesa. Pero en cambio, si ahora lo que voy a hacer es darlo vuelta en el pote, la miel va a caer, va a demorar, no va a ser como el agua, pero va a caer. En cambio la mayonesa va a quedar, le tengo que empujar, ¿no? ¿Sí? Es como el ejemplo de la pasta de dientes. Entonces, en este caso, ven que depende de qué fuerza le aplique. Por eso es que no es tan fácil compararlo, porque la mayonesa es no newtoniana. Entonces, depende de qué fuerza le aplique, con qué velocidad. ¿Sí? Es más, si yo le hago fuerza, pato la mayonesa, van a ver que después de que agarra cierta velocidad, ya prácticamente no hace mucha resistencia. En cambio, la miel sigue haciendo lo mismo. ¿Entonces cuenta como pseudoplástico? ¿O como qué? La mayonesa vendría a ser como un pseudoplástico. No se te escuchó nada, profe. Sí, Pero se no alejó sería el- como una Bingham, porque necesitas una fuerza inicial para moverla. O sea, No lo veo tanto, lo podemos investigar, a ver, después investiguen ustedes, a ver, después me cuentan, a ver. Pero igual Profe, Está ¿no, claro no que sería no- como, ¿no sería como el ejemplo del ketchup también? Sí, se me asocia que sería más parecido al del ketchup, pero no sé si, pero puede ser cualquiera de estos dos, me parece, o pseudoplástico o Bingham. Profe, y también tiene algo que ver que cuando vos le aplicás la fuerza a la mayonesa, como que se separa más rápido. O sea, la miel queda unida y como que la mayonesa se corta. Por eso también pensé que era como la leche. Claro, ahí lo que pasa que es lo que les decía recién, al ser no newtoniano, después que agarra cierta velocidad, como que cambia la viscosidad con la velocidad con que están agitando. Y eso lo vamos a ver, si lo podemos ver, si podemos usar en los laboratorios, con un viscosímetro rotacional, vamos a ver que le podemos cambiar la fuerza que le hacemos con distintos utensilios que son como cilindritos. Entonces, si es newtoniano, por más que cambie la velocidad, de la velocidad de rotación del cilindro, y cambie el área de rotación del cilindro, la viscosidad no cambia. O sea, en este caso a la miel no le importa si le pongo un cilindro más grande o más chico, y si le cambio de 10 a 50 RPM, debería dar muy parecido. En cambio con la mayonesa sí, si le pongo menos velocidad, como que tiene más viscosidad, si le pongo más velocidad, va a tener menos viscosidad, va a poner menos resistencia a fluir. ¿Sí? Bueno, eso les quería mostrar este ejemplo hoy, que no aproveché que tenía un tiempo porque está bueno, está interesante. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta sobre la tasa de corte que hace referencia a esta diapositiva? La tasa de corte es la fuerza de corte. Acá lo pusieron tasa de corte, queda más coqueto. La tasa de corte es no sé si lo vieron en física, No. torque de corte o esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte usamos más nosotros. Esfuerzo de corte usamos más nosotros. Pero sería como hacer girarlo con una cuchara, no sería. Igual hay esfuerzo tangencial y esfuerzo de corte. Este sería el esfuerzo de corte. ¿Sí? ¿tangencial o de corte? ¿Dijiste? Ahí está. Eso se lo encontrarían en un video. Bueno, uno de los instrumentos que teníamos para medir la viscosidad es el viscosímetro de Oswald. Es más, este es el que usaríamos en la práctica de laboratorio.
¿sí? Son 2 cilindros, como tienen acá. Un cilindro, no sé si están viendo el mouse, ¿sí, no? Sí. Bien, ahí alguien más. Sofía, por ahí viene, ¿qué es? Ya creo que es como la quinta vez que transmití, Sofía. Bien, este sería un capilar un poco más grande, ¿sí? Tendría una superficie acá, esto es para montar la superficie, y acá tendría como un tubo, y acá tendría un capilarcito más chiquito. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿La fórmula de los fluidos newtonianos que vimos antes, la vamos a usar en algún momento, tipo para hacer ejercicios o algo? Probablemente sí, no sé si van a ser más de este tipo de acá para sacar la velocidad con algún discosímetro de voz o algo. Tienen algunos ejercicios que ya les subí, ¿no? No sé si los pudieron hacer, si los miraron, o si como faltaba mucho tiempo para el parcial, no. Ahí tienen más o menos de lo que se trata, ¿no? Más bien, esta puede ser que en algún caso la usemos, pero pasa que esta es muy básica, ¿no? La que tenían por acá, ahora la perdí. Acá. A esta te referís, ¿no? Esta es la ecuación de Newton de viscosidad, ¿no? Sí, sí, a eso. Y para cumplir esta, necesitas ser newtoniano, ¿no? Si no, en realidad es un poquito más complicado. En general tiene esto más otro término y alguna otra cosa más. ¿sí? Seguro que no newtoniano no vamos a usar ninguna ecuación porque ya sería más complicada. Esta puede que en alguno, pero en general lo que vamos a usar es más bien esto que vamos a ver ahora. ¿sí? Esta sí, si ustedes tienen que sacar la viscosidad en algún caso, en algún trabajo, en alguna otra materia o algo, esta probablemente la usen. Esta es la más básica de todas, es la ecuación de Newton de viscosidad. Y es de dónde surge el coeficiente de viscosidad o viscosidad. ¿sí? Puede ser que, no sé, ahora me estás dando ideas, de repente alguna gráfica que te tengan que sacar de acá, ¿no? ¿sí? Alguna gráfica, y en definitiva lo que hablábamos hoy, ese mu que tienen ahí, ese coeficiente de viscosidad o viscosidad, ese está pendiente. ¿sí? De repente también en algún trabajo especial, pero eso ya va a ser a fin de año, en el cual tienen que ver si es newtoniano o no newtoniano y tienen que sacar la viscosidad. En principio vamos a usar estos de acá, porque esto es lo que van a ver ustedes en la práctica y es lo que van a ver en los ejercicios. Bueno, como les decía, este es el viscosímetro de Oswald, que es como un tubo nu, solo que son capilares, pero este es dentro tiene un capilar más chiquito, o sea que el diámetro acá es muy chiquito, este es más grande, ¿sí? Y esto se usa para fluidos muy parecidos al agua. ¿sí? Esto es para medir viscosidad para fluidos muy parecidos al agua. Yo le puedo cambiar los diámetros de acá, ¿sí? Y ahí puedo hacer que cambie un poquito la viscosidad, que sea un poquito más distinta al agua, pero siempre son para fluidos muy parecidos al agua. Esos fluidos muy parecidos al agua cumplen con lo siguiente. Son fluidos incompresibles, newtonianos, vieron que ustedes me preguntaron hoy un fluido newtoniano y les dije enseguida agua, ¿sí? Y flujo laminar. Fluido newtoniano es lo que hablábamos hoy, que cumple con esa ecuación, o sea que no cambia su viscosidad si yo cambio la fuerza o la velocidad con que estoy impulsando ese fluido. ¿sí? ¿Alguien tiene idea de qué significa un fluido incompresible? Ojo que no es incomprensible, ¿no? No es que tenga que comprender al fluido, sino que es incompresible. ¿No se puede comprimir? ¿Puede ser? Parecido, no es lo mismo. Tengo escrito acá que no hay cambio de la densidad entre un punto y otro. ¿Puede ser? Exactamente. ¿sí? O sea que tiene la misma densidad en cualquiera de los puntos. Un fluido compresible, cuando cambio, por ejemplo, acá cambio el área por el cual estoy pasando, cambia de densidad. ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta la densidad en ese punto, a la misma temperatura, no cambia la densidad. ¿sí? ¿No hay cambio de qué? Disculpa. De densidad. ¿sí? Puedo considerar que la densidad es única. ¿Eso tiene algo que ver con el tiempo del pasaje entre A y B o entre que un fluido sea compresible o no? Sí, tiene que ver. Por eso se cumple para el caso en que sea incompresible. ¿sí? O sea que no cambia la densidad con la velocidad. Porque en general no, decía que vamos a ver solo esto.
Sí, ¿O vamos a ver? solo vamos a ver incompresibles. Bien. Por lo menos en los ejercicios. Después puede ser que en si en algún trabajo especial a fin de año o algo, de repente hagamos algo, pero es muy difícil porque tenemos que tener cómo medir esa distinta densidad, o sea que no es para un curso. Bien. No, igual era más que nada para distinguir los fluidos también, para poder ir como clasificando Claro, un poco. en general, pues ya se hacen más para parte de ingeniería o algo, cuando hay cambio de cañerías o o alguno que tenga algún conocimiento de hidráulica, ¿sí? Ahí cuando hay turbinas o cuando hay tolvas, en que cambia drásticamente la superficie de un momento a otro, ahí en general vienen asociados para este tipo de fluidos distintos cambio de densidad y cambio de velocidad. Entonces, para eso se usa, hay tablas y todo en ingeniería, y nos ha tocado, hemos sufrido con alguna de esas tablas en ingeniería, pero no es la idea de este curso. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que es incompresible? Incompresible es que tiene que la densidad es constante en todo el equipo, todo el aparato. ¿Sí? No hay cambio de densidad por cambio de área. Si por ejemplo acá ustedes venían con un determinado diámetro, acá lo cambiaron, acá lo vuelven a cambiar. ¿Sí? Si el fluido es compresible, puede que cambie la densidad del fluido en estos puntos. ¿Sí? A pesar de que sea el mismo fluido y la misma temperatura, ¿no? Ahí puede cambiar esa densidad. En los fluidos Bien. incompresibles, por más que haya cambio de sección, cambio de área, la densidad es uniforme. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. Newtoniano ya saben qué es. Ahora, flujo laminar, ¿alguien sabe lo que es? No sé si, perdón, había una pregunta también. Sí, yo, ¿qué eran qué eran los valores? Pi, delta P, Pi radio, es pi, puede ¿no? ser. Pi Sí, es, sí. ahora lo vemos. Igual pi Está. es el número nomás que pi, el 31416. ¿Sí? Es como que las líneas de fluido no se cruzan, no es flujo turbulento, pero no sé cómo decirlo. No sé si ya lo vieron, no sé si ya empezaron las clases de la parte de industria, no me acuerdo cómo se llama ahora. Antes era Introducción a la química. Antes era después de nosotros, ahora lo hacen al mismo tiempo. Hay tres tipos de flujos. Flujo laminar, flujo intermedio y flujo turbulento. ¿Sí? ¿Se El acuerdan? flujo laminar son tipo trayectorias paralelas, puede ser. Ahí está. ¿Se acuerdan que hoy cuando vimos acá, cuando definimos esto, ¿sí? Esto en realidad decíamos que era un flujo laminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fluido solamente tiene movimiento en la dirección de la placa. ¿Sí? ¿Entienden? En el flujo turbulento tenemos, por ejemplo, una cascada tiene un líquido a alta velocidad, no solamente se mueve en la dirección de la superficie, sino que pega como saltos. Hay movimiento en Y y en X. En este caso solamente tengo movimiento en X. Esto lo van a ver después en la industria porque es importante para calderas y eso. No sé cuándo es que ven esa parte ahora. Antes la Tremecio, pero ahora no sé cómo está. ¿Sí? Entonces, flujo laminar es que solamente tiene movimiento en el sentido de la superficie. O sea que en este caso solamente tiene movimiento en el sentido del peso, que es el que estaría impulsando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, eso es para que se cumpla esta ecuación que me No, preguntaba. profe, ¿puede repetir, por favor, el flujo laminar? El flujo laminar es que solamente tiene movimiento en el sentido de la superficie. O sea que, si fuera la placa, en el sentido de la placa, o sea, horizontal, en este caso solamente vertical. ¿Sí? No Con tiene láminas. O sea que. Con láminas paralelas puede ser, o sea, para que se identifique mejor, capaz, ¿o no? Ahí está, ahí está. Por ejemplo, en este caso, que bajaría el del centro, baja acá por el centro, pero no se mueve para acá o para acá. ¿Sí? ¿Entienden? No sé, O sea que la dirección del flujo sería igual a la dirección de la fuerza aplicada. De la fuerza aplicada. Por la gravedad o por la placa. Correcto. Ahí. No tiene otro. Que en realidad es cuando se fluye muy lentamente. ¿No? Si no, iba a tener el otro tipo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bien, esas son las condiciones para que se cumpla esto. Y bueno, acá lo que vamos a tener entonces es la velocidad, pi es pi nomás, delta P es la diferencia de presión entre uno y otro, R es el radio del capilar, este de acá. Tiempo, porque ahora para poder medir la viscosidad lo que voy a hacer es tomar el tiempo en que escurre entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Profe, perdón, el delta P que dijiste, la presión. La diferencia de presión. ¿Sí? Que ahí la diferencia de presión, ¿cuál va a ser? A ver si entendieron algo de la vez anterior. ¿Qué diferencia de presión hay entre A y B? Entre un líquido que está en A y uno que está en B. O sea perdón, un líquido que llega hasta A, pero ¿cuál sería la presión que tiene en A y la presión que tiene en B? El que tiene en A es la atmosférica. El que tiene A es atmosférica y el que tiene B es la atmosférica más A. La atmosférica más la hidráulica, ρGH. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Sí? Bien, de acá pues, entonces podríamos despejar la viscosidad, que es lo que haríamos en el laboratorio. Bien, o sea que este es uno de los que usarían, que se usa muy comúnmente. Los fluidos parecidos al agua usan este tipo de instrumento, uno un poquito mejorado, que mejora alguna de las condiciones de acá. L, litros. L es la distancia entre A y B. Ah, está. ¿Y R qué era, perdón? R es el radio del capilar de este de acá. El chiquito. Y acá tienen Entonces, ¿cómo hacemos para medir la viscosidad de un fluido que no sea el agua? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes harían en el laboratorio si tenemos práctica? ¿Cómo harían? ¿No se mide en comparación con el agua? Ahí está. Entonces, primero, usamos el Oswald, este que tenían acá, ¿sí? Lo cargamos. Para cargar esto con una perita, cargan hasta que llegue el agua, el fluido llegue acá, o un poquito más, solamente que empiezan a tomar el tiempo cuando llegue A, ¿sí? Y toman el tiempo en el cual demoran a escurrir entre A y B, ¿sí? Ese es el tiempo que tienen que tomar ustedes. Cargan acá con una perita hasta que el fluido llegue acá y toman el tiempo entre que escurre entre acá y acá. Este es el tiempo que aparece acá. ¿Sí? Bien, eso lo hacen para el agua. Luego lo hacemos para el fluido. Nosotros en el laboratorio lo que vamos a hacer es agua, después agua con algo de glicerina, con un porcentaje, y después con mayor porcentaje de glicerina. O sea, si el fluido es más viscoso que el agua, ¿cómo se darían cuenta acá? ¿Qué debería pasar? ¿Va a demorar más en llegar del punto A al punto B? El tiempo va a ser mayor en escurrir entre A y B. ¿Sí? ¿Por qué no cuanto más se resista, mayor tiempo. Ahí está. ¿Por qué no les parece, ahora sabiendo cómo funciona, por qué les parece que no va a funcionar con uno que no sea muy parecido al agua? Por ejemplo, si yo pongo miel acá, o pongo pintura, o aceite muy viscoso. Va a tener un tiempo parecido. Y no vas a saber diferenciar para medirlo. Al revés, no va a tener un tiempo, si pongo algo muy viscoso, va a demorar demasiado, capaz que ni cae. Va a demorar demasiado, o ni cae, o ni pasa por el capilar. Por eso es que decimos que este funciona para fluidos parecidos al agua. ¿No sería como difícil de determinar cuándo llega al punto B? ¿O? También, sí, si es muy viscoso, va a ser difícil determinar cuando llegue acá, o va a demorar mucho. Entonces, por eso en el caso de la pintura, tipo taparía las paredes, entonces también, tampoco. ahí no se vería. ¿Sí? Ahí habría que ver otro tipo. Bien. ¿Está claro entonces cómo se usa este? Acá hay un ejercicio de la guía 2 que creo que sí. Bien, entonces haríamos algo parecido a esto que tienen acá. Lo usamos para el agua, lo usamos para el segundo fluido, ¿sí? Entonces vamos a tener un tiempo distinto, ¿sí? Pero estas variables van a ser la misma. La altura es la misma, ¿sí? Perdón, creo que una compañera habló, pero se escuchó muy bajito. No sé, ¿alguna pregunta estaban haciendo? Yo había intentado, pero pensé que no mandaban los auriculares. ¿La T era por el tiempo o por la temperatura? La T es el tiempo.
Obviamente, Gracias. si cambia la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el tiempo, ¿no? Va a Va a cambiar. cambiar el tiempo porque va a cambiar la Por distancia. cambiar una condición. Es más, en algún trabajo especial hacemos con aceite que cambie, que ponemos en un baño a distinta temperatura y ustedes ven que cambia el tiempo en el que escurre. A mayor temperatura en general va a escurrir más rápido. ¿Sí? Bueno, pero entonces, si usamos el mismo tubo de Oswald para uno y para otro, ven que desaparecen todas estas magnitudes que ustedes me preguntaban. Por ejemplo, no tengo que medir el radio, ni la distancia, ni nada. ¿Sí? Esa es la simplificación que tiene poder usar el viscosímetro de agua. Entonces me va a quedar una sencilla relación que es viscosidad, por ejemplo, de uno, que puede ser la de agua, contra el que yo quiero medir. ¿Sí? Esa relación va a ser la densidad del agua por el tiempo que demora en escurrir el agua sobre la densidad del fluido que tengo yo por el tiempo que demoró en escurrir el fluido. O sea que nos independizamos de todo esto. ¿Sí? Para eso preciso usar el mismo capilar, el mismo tubo de Oswald en los dos casos, ¿no? Si cambio de tubo de Oswald, ya esto no funciona porque va a cambiar el R, va a cambiar el R. ¿Sí? ¿Se entiende? No, eso te iba a preguntar. O sea, una vez que vos o sea, sí o sí aplica con ese. Claro, porque si no, no se me van. Acá lo que hago es que todos estos se vayan. Este se va con este se va con este con este, ¿sí? Bueno, el 8 se va a ir solo y aquí también, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de medir entonces con el de Oswald es que mido una viscosidad relativa. ¿Relativa a quién? Al agua. Agua. Profe. La viscosidad y la densidad del agua. Profe, no sé si a mí solo no lo escuché o... No, A mí también. se cortó. Sí, acá entonces está claro entonces que esto lo que voy a sacar es una viscosidad relativa al agua. ¿Sí? Esto sería la viscosidad relativa. ¿Sí? Si el fluido es más viscoso que el agua, ¿esto qué va a pasar acá? Va a ser mayor. Sí, ahí hay que ver cómo es la densidad. En general la densidad, salvo en estos casos que vimos, siempre es mayor en el más viscoso. ¿Sí? No siempre, como vieron en agua y aceite, pero el tiempo de escurrimiento, si es más viscoso, va a ser mayor que este. Así que en realidad acá les va a dar menor a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, pero para poder sacar esto, preciso este valor y este valor. ¿Sí? ¿Y ese de dónde lo sacamos? ¿De tablas? De tablas. Ahí. Esto lo podríamos sacar de otro lado. Ahora lo vamos a ver. Este en general lo sacamos de tablas. Entonces, este y este salen de tablas. Y este es el que voy a determinar yo. Si lo determino así, o mu2 sobre mu1, si fuera, en realidad si yo quiero sacar relativo al agua, o sea que acá si es relativo al agua, en realidad mi fluido que quiero determinar sería el 1 y el agua el 2. ¿Sí? A este entonces, viscosidad 1 sobre 2, o sea, del fluido problema sobre la del agua, le llamamos viscosidad entonces relativa al agua. ¿Cómo hago entonces para sacar la viscosidad de 1, o sea, la de mi fluido? Cancelo las variables que ya averigüé. No, paso este para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí sí me queda la velocidad de mi fluido, ¿sí? La viscosidad de mi fluido. Paso este para acá, o sea que multiplico todo esto por la viscosidad del agua. ¿Sí? Está claro entonces cuál es la viscosidad relativa al agua, que sería esto, y la viscosidad del fluido, que sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? Un compañero habló y se le entrecortó. Se me entrecortó todo, y no sé si los demás escucharon lo que estaba diciendo. No sé. Sí, se entendió. ¿Sí? Entonces, está claro, entonces si preguntamos viscosidad relativa al agua, es esta relación. Si preguntamos viscosidad del fluido problema, sería este. Yo tengo que pasar este para acá. ¿Sí? Si fuera viscosidad relativa al agua, ¿qué unidades tendría? ¿Cómo dijo? Se cortó otra vez, me parece, ¿no?
Si fuera viscosidad relativa al agua, ¿qué unidades tendría? No tendría unidades, ¿no? Porque sería este que tiene las mismas unidades que este y este que este. ¿Sí? O sea que la viscosidad relativa al agua no tiene unidades, es un valor. Por ejemplo, si es más viscoso que el agua, tendrá 1 con algo, si es menos viscoso que el agua, 0,80. Ahora, si yo lo que quiero es la viscosidad de mi fluido, ahí sí va a tener unidades. ¿Qué unidades va a tener? Las del agua. Las de la viscosidad del agua. Si este de vuelta no tiene unidades porque son las mismas, paso este para acá, las unidades de este van a ser las unidades de este. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Bien? Sí, profe, ¿y cuáles serían estas unidades? Y bueno, ahí depende de lo que estemos usando. Ahí hay que ver, acá este en general van segundos y este habría que adaptar en qué lo ponemos, pero ahí después tenemos el. Y acá en general el tiempo va siempre en segundos y hay que ver en qué unidades ponemos la densidad. ¿Sí? Y más o menos según como eso es las que vimos hoy. ¿Sí? Por acá hay algunas modificaciones a este discosímetro de Oswald. Esta ya es una modificación, este es para medir aceite, pero entonces lo que se hace es acá, ven que tiene como 2 bulbos, acá esto se coloca en un baño de aceite, se llena de aceite y se hace que baje el aceite por acá. ¿Sí? Esta es una modificación para medir aceite. Estos son otros distintos, algunos de estos tenemos en el laboratorio. Lo que hacemos es cambiar, hacer que influya menos la función del peso, ¿sí? Que es la fuerza impulsora, digamos, para demorar un poquito el tiempo. Al aumentar el tiempo, no exageradamente, ¿no? Pero si aumento el tiempo, a veces mejora un poco la precisión, o sea que tienen menos error en tomar esta medida. Entonces, esto es lo que tienen estos equipos, ¿sí? Incluso con alguno que tenga 2 para también hacer que el tiempo vaya siendo más, que sea más lento, que demore un poco más en escurrir, entonces tengo menor incertidumbre. Hay algunos de estos, algunos de repente usamos en el laboratorio, si llevamos a tener el laboratorio. Estos son variaciones al general, que este es el que vamos a usar en la práctica nosotros, este que deberían ver acá. ¿Sí? Uno tal cual como este es el que van a usar ustedes en el laboratorio. Sí, tenemos el laboratorio. ¿Sí? Pero tenemos los otros para mejorar un poquito esa performance. La idea es que, vieron hoy qué pasaba si era muy viscoso, demoraba mucho o ni siquiera fluía por acá o te tapaba la superficie. Lo otro que puede pasar es que sea muy rápido. Entonces este tiempo, ¿sí? Si es muy rápido, tiene una imprecisión muy alta, un error, una incertidumbre muy grande, entonces tampoco lo puedo medir. ¿Sí? Bien, eso sería entonces el de ojo. Acá tienen unos automáticos, el nuestro no es automático como este, ¿no? ¿Sí? O sea, que van a ver en el laboratorio es este que tienen acá. No sé si en algún momento pediremos alguno de estos. Esto lo que hace es medir automáticamente el tiempo. Y sube, tiene un ascenso capilar, va a subir por ahí y ya en el display me va a decir, me dio tantos segundos o algunos ya convierten a viscosidad. Ya tienen tabulado el radio, tienen tabulada la distancia, ¿sí? Entonces ya me dan el valor. Sin esto no tenemos ningún laboratorio, pero estos existen, los muestro para que vean, porque de repente si les toca trabajar en algún laboratorio aparece alguno de estos. ¿Sí? Este es el viscosímetro de esfera o bola. Bueno, a ver si alguno recuerda su más tierna infancia en los laboratorios de secundaria o de UTU. La prueba con el jabón y la bolita. ¿Alguno hizo este experimento? A ver que me cuente cómo es. A ver. Estos ya son más sofisticados de vuelta, ¿no? Este ya tiene ya armado todo y todo, ¿no? Pero yo hice hace tiempo, ahora supongo que podemos hacer con algo más prolijo. ¿Y cómo hacíamos en secundaria para medir la viscosidad? ¿No? ¿Nadie lo hizo? Ya no hacen más estos juegos, por eso nadie quiere hacer ciencia.
¿No? Nadie puso un aceite, un jabón y tiró una pelotita, un rulemán, Sí, no sé, me imagino que pones una esfera de un lado y ves cuánto tiempo tarda en Se pone el pasar para el fluido otro. que quiero medir la viscosidad acá. En este caso era el fluido que demoraba en escurrir entre una u otra, o sea, pero era el fluido el que escurría. Acá lo que hago es tirar, ¿sí? una esfera y veo cuánto tiempo demora en bajar. ¿Sí? Entonces se toma el tiempo entre un punto y otro. ¿Sí? Esta Lo hice diferencia con es... una probeta. Desde cierto punto a cierto punto medíamos el tiempo. Exacto, esa es la que hice yo con una probeta. ¿Sí? Entonces, pero ahí se va a guiar ya no por la otra, que era la de acá, la de Hagen-Poiseuille, la ecuación de Hagen-Poiseuille, sino que ahora se va a recurrir a la ecuación de Stokes. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver más en detalle cómo hace Stokes, pero en principio lo que vamos a tener es esta ecuación que tienen acá. ¿Sí? Entonces es proporcional al radio, ¿sí? El radio de la esfera, en este caso sería, las distintas densidades, la densidad de la esfera y la densidad del líquido. G es la fuerza de gravitación, y la fuerza impulsora en este caso de vuelta es el peso, en este caso de la esfera. ¿Sí? 9, simplemente porque le quedó 9 de rotación, y B es la velocidad con que baja, o sea, que esta velocidad como la determinarían en la práctica. ¿Cómo determinarían esa velocidad en la práctica? Distancia sobre tiempo. Ahí está, ¿sí? Eso es lo que hacíamos nosotros con la probeta, o sea, tomábamos, marcábamos acá con un marcador un punto y otro, tirábamos la pelotita, la munición o el rulemán y veíamos cuánto tiempo demoraba en pasar de acá a acá. Eso sería entonces tiempo sobre distancia, velocidad. ¿Sí? Bien, eso sería con Stokes. Este es un ejercicio en el repartido que tiene. Igual ahora vamos a ver algún caso. Acá se los explico un poquito mejor. Esta es nueva también, no sé quién es el que tiene ahí registrado todas las transparencias. Esta también es nueva. ¿Ven? Entonces, cuando la esfera va bajando, tenemos tres fuerzas. La del peso, que es la que hace que baje la esfera, ¿sí? Sería masa por la gravedad, ¿sí? Pero va a tener dos para arriba. Una va a ser el empuje y otra va a ser la fricción. O sea que al bajar va a friccionar con el fluido que yo quiero medir la viscosidad, y eso va a hacer que se detenga, va a ser como una fuerza para arriba. No sé cómo se llevan con física y los diagramas de fuerzas. ¿Cómo es su relación con física y sus diagramas de fuerza? Bien, pero la de empuje no recuerdo. Empuje es la de Eureka, la de, ¿cómo se llama este muchacho? Arquímedes. Arquímedes, ¿sí? Yo me meto en una bañera y hago una fuerza de empuje hacia arriba. Cuando metes una pelota dentro del agua que sea para arriba. También, ahí va, también. ¿Sí? Y ahí va a depender de la ansiedad de cada uno. Yo porque soy muy flaquito. Bien, entonces tenemos esas tres fuerzas. La masa, el peso, ahí que sería masa por gravedad. La masa va a depender de la densidad y del volumen. En este caso, como es una esfera, el volumen es 4/3 de pi por r cuadrado. ¿Sí? Esta sería la densidad de la esfera. Y G es la fuerza gravitacional en 9,8 metros cuadrados por segundo. El empuje, ¿sí? Que sería la densidad, en este caso del fluido, o sea que es el que va a subir, el volumen que sería el de la esfera, por el radio, de vuelta por G. Y la fricción que tiene esta sale, ya es más complicado de explicarse, entonces sale de otra relación. Una ecuación de Bernoulli que solo les muestro la. Entonces, al hacer el diagrama de fuerzas y hacer la sumatoria de fuerzas, lo que nos queda es esto. Desde donde salía, vieron que es la ecuación que tenían acá de Stokes. ¿Sí? Entonces depende de la gravedad, que es una constante, ¿sí? La densidad de la esfera menos la densidad del fluido, y acá hay mucha diferencia. Por ejemplo, en algunos casos que es aire o algo, esto puede despreciarse, por el radio de la esfera, ¿sí? Y entonces me queda una relación entre la velocidad y
la viscosidad. De acá podemos despejar la viscosidad o despejar la velocidad según lo que nos pida el ejercicio. Esto sería entonces siguiendo la ley de Stokes. Esto en realidad en el laboratorio no vamos a hacer, sí hay algún ejercicio que tiene este tipo de ecuación. No sé si ya vieron alguno. Acá lo tienen más explicadito, acá no se debería ver todavía. ¿Sí? Bien, acá tienen un ejercicio. En este nos piden hallar la viscosidad. ¿Sí? Entonces, lo que nos tienen que dar es la densidad de la esfera, el radio de la esfera, ¿sí? Ven que ahí tiene densidad de la esfera 11,3, tiene que tener mucha mayor densidad de la esfera que el fluido, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría? ¿O demora mucho o Ahí está, ¿no? es menor Queda la segunda? flotando. Queda flotando. No ¿sí? baja. O puede que baje un poquito por la fuerza inicial, pero enseguida va a subir, ¿sí? El diámetro de la esfera, ven que es importante porque afectaba las velocidades, ¿sí? La densidad del fluido, y bueno, y el tiempo que desplazarse lo tenemos que medir nosotros, en este caso, nosotros en los automáticos ya lo medí automáticamente. O sea que tomamos una marquita acá, otra acá, y vemos cuánto tiempo demora en bajar entre uno y otro. Esta distancia la tenemos, bueno, medimos con una regla, en los instrumentos más coquetos ya viene estipulado, y de ahí entonces podemos despejar. De ahí en general despejamos la viscosidad. Podríamos hacer, si no tenemos posibilidad de medir esa velocidad, teniendo de tabla la viscosidad, despejar la velocidad. ¿Sí? En este caso sacamos la velocidad. Ven que simplemente aplicar la fórmula, ¿no? O sea, 2 por 9,8, que es el G, densidad de la esfera menos densidad del fluido, por el radio al cuadrado de la esfera de metal, de plomo, sobre 9 por la viscosidad. Entonces, tomo el valor del tiempo que demora entre pasar de acá a acá, lo divido entre la distancia, saco la velocidad y con la velocidad despejo la viscosidad. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Bien, esto sería ahora para sacar la viscosidad. La velocidad, perdón. Acá no tenía marcador o no sé qué pasó, pero no tenía el X, entonces tengo un tubo vertical lleno de aceite de automóvil, dejamos caer un carbidón de plomo. El diámetro del tubo es mucho mayor que el diámetro del carbidón para que no haya efecto, para que no haya problema de cohesión acá. Y esto no lo aclaramos en el otro, porque al final tiene que pasar eso también, que el diámetro de la bolita o lo que yo tire acá tiene que ser mucho más chico que el diámetro de... Profe, se le está escuchando bajo. Me fui, perdón. Me voy quedando sin voz. ¿Sí? Y bueno, acá básicamente es lo mismo, solo que ahora acá tengo la viscosidad y lo que queremos sacar es la velocidad. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo parecido. Y hacer los ejercicios puede ser una cosa o la otra, sacar la velocidad o sacar la viscosidad. ¿Sí? N es la densidad. N es la viscosidad. Viscosidad. Es una N. El que parece una P es la densidad. Sí, la densidad es esta de acá. ¿Sí? El rojo, este de acá. Este y este. Esta es la densidad de la esfera, esta es la densidad del fluido. ¿Sí? Profe, ¿cuál es su índice que tiene la velocidad del líquido? En realidad es velocidad final o velocidad límite, le llaman, podés encontrarlo en algún... ¿Sí? En realidad no. Bien, gracias. En realidad es como una velocidad media, ¿no? No sé por qué le ponen, porque en realidad si fuera cambiando la velocidad, tomaríamos un promedio entre las velocidades, porque yo lo que hago para sacar esa velocidad es tiempo sobre distancia, ya que es una velocidad media. Algunos le llaman velocidad límite, algunos ejercicios un poquito más complicados que el que vemos nosotros, dicen que llega al 95% de la velocidad final, entonces ahí sí toman la velocidad final. Nosotros lo vamos a tomar con una velocidad media que nos permita entonces tomar tiempo sobre distancias sencillamente. ¿Sí? En equipos más sofisticados, sí, ahí lo que tienen es
toman una especie de velocidad final, determinan una velocidad final, y ahí tienen que informar cómo es esa velocidad final frente a la inicial. O sea, que acá en realidad lo que puede pasar es que yo tiro acá la bolita por acá, y esto entra por efecto de la fuerza que trae, de repente más rápido se mueve acá que sobre el final. ¿Sí? Por eso esos equipos más sofisticados tienen para poder... Acá simplemente tomo con una velocidad media promedio entre acá y acá. ¿Sí? Pero va a ser lo que vamos a hacer nosotros en los ejercicios. Este tipo de equipo no lo usamos, nosotros no tenemos estos de acá, así que no vamos a usar este. Profe, estaba mirando la diapositiva que está en la plataforma y esa diapositiva no está. No, esta no está, esta es nueva. Esta es una de las nuevas. ¿Sí? Capaz que ya lo contestó, pero esta nueva presentación la va a subir. Vamos a ver, es otro precio. Igual tiene la grabación, ¿no? Si quieren se la suben, ¿no? Son esas 3 o 4 nomás distintas. ¿Sí? Bueno, estos son los viscosímetros rotatorios, de rotación. Esto en general, por ejemplo, cuando estaba en el laboratorio de salida de materias primas de INCA, tenemos que medir la viscosidad. Una de las propiedades que se le medía a la pintura para dejarla salir al mercado era precisamente la viscosidad. Entonces se usa uno de este tipo. Lo que se hace entonces es poner acá con un vasito, como ven acá, ¿sí? Se elige este que se llama auxilios, que ven acá, por ejemplo, tienen 4 auxilios distintos, pero que tienen distinta área, distinto diámetro, ¿sí? Entonces se colocan acá, se coloca el fluido y se le da una determinada velocidad, ¿sí? Con eso acá se va a informar la viscosidad. Entonces lo que hace es, hago un esfuerzo con el utensilio este, con el cuchillo este, ¿sí? Con una determinada velocidad, y ahí genera entonces una respuesta del fluido que hace como que va a querer como detener ese movimiento, y esa va a ser como la viscosidad, ¿sí? Por eso les decía que acá puedo determinar con estos equipos si el fluido es newtoniano o no newtoniano. Si yo cambio la velocidad y no cambia la viscosidad, a ese fluido es newtoniano. Si yo cambio la velocidad, y acá es cambiar, es poner la palanquita, pongo 20 RPM, 60 RPM, 80 RPM. Si eso no cambia, esa velocidad no cambia con la fuerza que tiene que hacer el usillo, no cambia con el cambio de velocidad, significa que el fluido es newtoniano. ¿Sí? Y van a ver en el trabajo especial, de repente si llegamos a tener algún laboratorio, van a ver que ustedes van a tener que elegir el usillo y elegir las revoluciones. No va a funcionar ni para todos los usillos ni para todas las revoluciones. ¿Sí? En general, cuando tengo un fluido muy viscoso, ¿cuál les parece que voy a usar? ¿El más de mayor diámetro o el de menor diámetro? El mayor. Mayor. Tengo mayor viscosidad, voy a usar el más chiquito, ¿no? El de menor, ¿sí? O sea que le cueste menos moverse. Cuando el fluido sea más viscoso, voy a usar el más chiquito. Cuando sea menos viscoso, voy a usar el más grande, porque ahí, ¿sí? Igual eso es lo que va a pasar. ¿Puedes explicar por qué? Porque no entiendo. Ahí está, porque acá ¿qué es lo que vamos a estar midiendo? ¿Cómo medimos, cómo sería físicamente lo que estamos midiendo? Acuérdense de nuestra definición de viscosidad. O sea, físicamente, ¿qué es lo que está haciendo el equipo? Ahí sí sería la resistencia a fluir. Ahí estoy poniendo un usillo que va a tratar de girar, ¿sí? El fluido lo que va a hacer es tratar de detenerse, ¿sí? Si tengo uno muy viscoso y le pongo mucha área, ese se va a detener, lo va a detener mucho más. Entonces le pongo uno más pequeñito, ¿sí? Para que la fuerza que vaya a hacer, ¿sí? Claro, cuanto más superficie que tenga para hacer contacto, más rápido lo va a detener. Cuanto menor sea la superficie, cuanto menor sea la superficie, va a ser más, va a costar más. Sí, parece difícil de entender después en el está bueno. ¿Pero se mide cuánto demora en detenerse o la fuerza que hace para que se detenga? La fuerza que hace. La fuerza que hace. En principio no se detiene. Si se detiene, no funciona. Por eso. ¿Sí? Pero es la resistencia, o sea, la fuerza que hace
para sí, la dificultad que le pone al usillo para moverse. ¿Sí? Cuando más área tenga, más lo va a detener. ¿Sí? Entonces, el que tiene menor viscosidad usa un utensilio más grande, el que tiene mayor viscosidad usa el más chiquito, o sea, que tiene menos de dónde agarrarse, por decir pronto y mal, tiene menos lugar donde detenerlo. ¿Sí? Bueno, esto sí tenemos varios, así que lo que probamos alguna vuelta fue ponerlo en un baño, pasa que es complicado para cambiarlo con la temperatura y vieron también el efecto de la temperatura. En algunos casos lo que hicimos fue calentar afuera el vaso con el fluido, y ahí tiene que ser medio rápida la medida o la temperatura no muy diferente a la del ambiente para que no cambie en el momento de la. ¿No se puede poner como a baño María o algo por el estilo? Sí, pero ahí tenía que tener cuidado con que esta parte no quede en el agua. En principio puede pasar porque en general lo que yo preciso es que esté el vaso esté destacando. Este puede por acá, como se me está conociendo. Esto podría estar adentro del baño y esto para afuera. Disculpa, otra vez se está escuchando muy, muy bajo. Sí, creo que se está alejando el micrófono. Esto entonces lo que tendría que decir, podríamos hacerlo, incluso lo hemos hecho, porque en realidad esto podría estar afuera y lo que importa que está adentro es esto. Pero es medio complicado ponerlo. Pero también es una de las posibilidades que hay, es estudiarlo con distinta temperatura. Pero ojo que ahí sí, ahí no confundamos con que cambie la viscosidad con la temperatura. Eso no significa que sea no newtoniano, sino que ahí todos van a cambiar con la temperatura. ¿Sí? Sí. Bueno, iba a agregarles una transparencia más de cómo funciona esto, pero creo que se entendió bastante bien, no me dio el tiempo. Bueno, los otros viscosímetros que existen, o uno de los otros que existen, son los viscosímetros de copa. Estos se utilizan mucho en aceite. No sé si alguno trabaja en un laboratorio que mide viscosidad de aceite. Este es el más tradicional de todos. Este no conseguí porque Paola me compraron. Lo que sí tenemos es este. ¿Sí? En general, para aceite se usa este. Este lo que se hace es sumergirlo o llenarlo hasta arriba, en general se sumerge, y lo que se toma es el tiempo en que escurre. Acá tiene una superficie grande y acá abajo tiene un orificio nomás muy pequeño. Entonces la forma de medir esa viscosidad, en general estos se usan para aceites, es el tiempo de escurrimiento. ¿Sí? En el laboratorio sí tenemos estos. Acá tenemos incluso, son 4 distintos. Acá la diferencia entre los 4 Aprendí, mi amor. Si es algo importante, presta atención acá. Ay, me los talones, eso me gusta porque los tengo. Bueno, quedó grabado. Acá la diferencia que va a tener es el orificio que tiene acá, entonces, ustedes en el caso del trabajo especial van a tener que ver uno que me permita fluir en determinado tiempo. Acá lo que tienen sirve si se escurre entre determinado tiempo, ¿sí? entre, por ejemplo, 20 segundos y un minuto, por ejemplo, por decirles algo. Entonces puede haber fluidos que no me sirvan porque escurren antes de los 20 segundos, o fluidos que no me sirvan porque estén por arriba de un minuto. Entonces ahí cambio al siguiente. ¿Sí? Si me dio 20 segundos, en lugar de 20 segundos me dio 15, ahí lo que voy a tener que hacer es ponerle un orificio más pequeño para que escurra en menor tiempo. Si me dio más de un minuto, ahí lo que hago es para uno que tenga un orificio un poquito más grande. ¿Sí? Eso también lo tenemos ahí en el laboratorio y pueden jugar con eso y ver cuál les sirve. Por ejemplo, otra vez teníamos uno solo y uno de los equipos del trabajo especial lo usó y no le daba, no entraba dentro de especificación. Entonces ahí logramos conseguir otro que ahí sirvió. Este sí es un poquito más sencillo de usar con cambio de temperatura porque simplemente sumergir dentro del baño. Pero también cuesta un poco porque lo mismo. Hay que sumergirlo en el fluido y esperar y ver que escurre. Dentro del baño a veces es un poquito complicado, pero también nos podemos ingeniar para que lo podamos usar a distintas temperaturas. Estos entonces son los viscosímetros de copa, que lo que se mide entonces es el tiempo de escurrimiento por un orificio. Estos son los más tradicionales de aceite, estos se usan en algún otro y estos son los que tenemos en el laboratorio. Bien.
Bueno, dentro de los de copa están los de inversión, ¿sí? Y los de fluidez, lo que les decía, se sumerge en el fluido, se levanta y ve el tiempo que escurre, acá se llena por arriba en general, se saca la tapita de abajo y se toma el tiempo de escurrimiento. Si yo les digo, este es lo que tenemos, estos no tenemos. Yo pedí el otro año y pero no conseguí. Estos se ve que son más caros porque ahora se van a traer en la licitación marchante. Bueno, esto no sé si lo conocen, si lo vieron en algún momento. Yo solamente lo vi en el laboratorio de ingreso de materias primas en Inca, cuando trabajaba por allá. Es muy particular y no se usa para muchas sustancias, no es tan precisa tampoco, pero la idea es que tenemos distintos tubos que tienen como una burbuja acá, por eso le llaman viscosímetro de burbuja. Acá tienen 5, por ejemplo, yo nunca tenía como 8, creo que eran 2. Entonces se pone nuestro fluido dentro de uno de los tubitos, se deja una cierta espacio de aire para que tenga una burbuja y se da vuelta, se gira y más o menos se ve con cuál coincide. Los demás están calibrados. Esto es lo que se llama de burbuja. Esto lo vi solamente en Inca, por eso se lo encontré y se los traje para acá. Tiene que ser muy parecido a los fluidos que tengo acá, porque tiene que coincidir o tiene tiene que ser parecido a alguno de estos para poder sacar la comparación. Así como en Osborne hacíamos relativo al agua, acá tiene que ser relativo a este de acá. No me acuerdo qué era lo que medíamos, creo que era alguno de los solventes que medíamos en Inca cuando entrábamos. Sí, ahí medíamos la viscosidad. Y este de repente le toca a alguno, yo solamente lo vi en Inca, esto se llama viscosímetro de burbuja. Ese no tenemos, el de burbuja no tenemos. Este sí, este se llama viscosímetro de Bostwick o consistómetro. Este se usa para medir, por ejemplo, salsa de tomate o algunos muy fluidos así de pintura. Y a veces algunos no le llaman viscosímetro, sino consistómetro, porque en realidad lo que hace es como medir la consistencia. Acá lo que tiene es como una tapita, ¿sí? Se llena acá, como está llenando acá la mano misteriosa, se llena acá, ven que tiene la tapita puesta, se levanta la tapa y se ve hasta dónde escurre. ¿Sí? Este también tenemos y lo hemos usado en algún trabajo con salsa de tomate. ¿Sí? Entonces se toma, esto está todo graduado, entonces se ve hasta dónde escurre. ¿Sí? Estos son los viscosímetros de Bostwick o consistómetros. Bueno, acá tienen alguna dependencia de la viscosidad con la temperatura que tanto querían ver hoy. ¿Sí? Ven, acá aparecen centipoints. ¿Sí? Ustedes me preguntaban, este es centi-stock, o sea que este es con la fórmula de stock, acá lo veíamos hoy. ¿Sí? Algunos datos más. Bien. Y esto es en aceite, esto es muy importante sobre todo para los motores y cosas, si a alguno le toca trabajar en algún laboratorio para medir viscosidad de aceite o aceite usado, ven que cómo cambia, ¿sí? La viscosidad con la temperatura y cómo ahí se puede ver la calidad también del aceite. Y acá hay otra cosa interesante que veíamos hoy, que no sé quién me preguntó, ¿sí? La viscosidad. Ven que la viscosidad, ¿qué pasa con la temperatura y la viscosidad? ¿Qué pueden decirme de esta? ¿Hola? ¿Están por ahí todavía? A más temperatura, menos viscosidad. Ahí está, es lo que se cumple acá, ¿no? Ven para todos acá, ¿sí? ¿Ven acá? Por ejemplo, aceite de resino, glicerina, todos cumplen lo que decíamos ahí. A 20 grados, tengo un dato por acá, a 100 grados está por acá, o sea que la viscosidad baja con la temperatura. ¿Pero qué pasa acá abajo? Aumenta. Son gases. Ahí está, para los gases es al revés. Los gases aumenta la viscosidad con la temperatura, no de bajar. ¿Sí? Es una característica de los gases. Aunque para los líquidos se cumple eso, ¿no? Que a mayor viscosidad, a mayor temperatura, menor viscosidad.
¿sí? Que fluyen más rápido entonces con el aumento de temperatura. ¿Qué pasará en los gases? ¿Por qué pasará eso? Ven que no es mucho tampoco, ¿no? Ven que acá es un gran salto en los líquidos, acá no tanto, pero acá sí es un pequeño salto, pero en lugar de bajar, aumenta. ¿Qué pasa? Sube la presión, ¿no? Sube la presión, hay que bajarle la cantidad de sal, cambiársela por una sal con potasio. Ahí ¿Puede tienen que repetir? Queda más. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es la característica de De las gases, partículas de los gases. de los gases con la temperatura. ¿Qué pasaba con los gases con la temperatura? En realidad con todos. Van pero a tener con más los choques. van a tener mayor energía cinética, mayor choques, y entonces les va a costar fluir más porque van a tener mayor choques entre ellos. Entonces es más importante el efecto de los choques que el efecto del aumento de distancia entre ellos. ¿Sí? Pero ven que es bastante característico de los gases que aumentan la viscosidad con la temperatura. Y acá tienen una tabla esto es importante para el aceite, porque acá nos permite ver la calidad del aceite. Si voy a usar un motor o una determinada temperatura, dependiendo del aceite, ven que cambia mucho, cambia poco con su viscosidad con la temperatura. ¿Sí? Bien. No, pero eso último no se le escuchó. Después de lo de que aumenta la energía cinética entre las partículas del gas. Claro, acá lo que se puede explicar acá, que en realidad uno tendría que pensar que si aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad porque estoy aumentando la distancia entre las distintas moléculas y aumentando su energía cinética, entonces le va a ser más fácil que fluya, ¿no? Entonces, lo de los líquidos es un comportamiento que colinda con el sentido común, ¿sí? Pero que en los gases ven que poco, ¿no? No es mucho tampoco, hay un cambio muy pequeño de viscosidad, pero ven que es al revés. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Bueno, ahí lo que puede explicar eso es que si bien aumenta la distancia, aumentan la cantidad de choques. Aumentar la cantidad de choques como que les cuesta más fluir, ¿sí? Eso fue lo que vimos. Bien, bien. Gracias. ¿Alguna duda de viscosidad? No. Bueno, pasamos a densidad. ¿Sí? Densidad. Ya lo habíamos decidido, lo habíamos visto, ¿no? Una propiedad intensidad de la materia definida como la relación entre la masa de un objeto dividida por su volumen. O sea que para un mismo volumen, un líquido, un fluido más denso va a tener más masa que otro, ¿sí? Que tenga menor densidad. Y acá les traje esta con huevos, a ver si alguno sabe qué pasó acá. A ver si algún cocinero de capacidad. Tiene sal el agua. Un segundo. En el que flota no estaba el huevo pasado. Ahí está, hay uno que acá ya es una forma de ver si el huevo está mal o no. En normal debería flotar, en el otro se va para abajo porque aumentó su densidad. ¿Sí? Podría pasar, No, al revés. Cuando podría, está mal, flota. por eso, sí. Ah, ¿no dije eso? No. Dijo que cuando estaba mal se hundía. Perdón, sí. Ahí está. No, lo dije al revés. Sí. Bueno, podría trucar esto sí con un poco de sal también, como dice el compañero, porque ahí esto cambiaría alguna cosa, pero en realidad acá Y eso es porque tipo, entra aire, ¿no? entra aire, hay algunas uniones acá peptídicas que también cambian. Sí, es un poquito más complicado que entra aire, pero sí, también es que entra aire. ¿Sí? Perdón, pero al entrar aire disminuye la densidad, ¿no? discúlpame, pero se sigue escuchando muy bajo a veces. Es como que va y viene y Sí, se complica entenderte un poco. la internet es medio complicada. ¿Sí? Acá sí, partes que entra aire, entonces el aire tiene menor densidad y esto va a hacer que flote. ¿Sí? Bueno, este los traje porque era divertido. No sé si algunos se ve que sí, ya lo tenían claro. Otros se ve que no cocinaron mucho huevo. Bien, hay distintas formas de medir esa densidad. Densímetro, pignómetro, balanza de amor. Probablemente el que usaron hayan usado sea este, ¿no? ¿O no? O ninguno midió densidad en su vida. Sí, es decímetro. Ahí está, este es incluso el que se usa en las bodegas para ver la
cantidad de azúcar que tiene. Ahí le llaman mostímetro a veces, en lugar de densímetro, pero en realidad es lo mismo. En el laboratorio tenemos graduados como densímetro y graduados como mostímetro. Este es sencillo, simplemente se coloca, bueno, ahora lo van a ver, se coloca en la probeta y se ve hasta, acá tiene una parte más densa, y va a flotar hasta determinada escala y ahí vemos el valor entonces que tiene la densidad. Este es el que vamos a usar si tenemos práctica en el laboratorio. ¿Alguien sabe cómo funciona este pequinómetro? Simplemente se hunde, ¿no? La solución o lo que querás medir. Acá en realidad lo que hacemos es llenarlo de la solución que quiero medir. Acá no se ve mucho, pero acá tendría que tener, este sería un capilar, y acá tendría como una altura del capilar, como un matraz aforado. Perdón, pensé que hablaba del densímetro, por eso el dije. densímetro sí, el densímetro claro, sí, el densímetro por lo eso uno, dije que hundió. el densímetro lo hundo o lo trato de hundir en la solución. Ahora lo vamos a ver en la transparencia siguiente. Y según hasta donde flote, es la densidad que tiene. Por eso este es muy rápido, es el que se usa en la industria de los enólogos y cosas, porque es muy rápido, muy sencillo de usar. No es tan preciso, pero lo que quieren es más o menos tener la cantidad de azúcar que va dando la fermentación, así que es una medida rápida. ¿Eso se usa para saber qué tan puro es el alcohol o no? Se puede usar también. Se puede usar también porque da grados de Bomé, ¿sí? Los que más se lo usan son los Perdón, disculpe, ¿grados de grados Bomé se llama. Bomé. ¿Y bueno, cómo se escribe? BOMN más. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se usa? Estos acá tienen un aforo, ¿sí? Como los matraces aforados que son en analítica, lo llenan, pero no se usa solo esto, sino que lo necesito con una balanza, ¿sí? Y de vuelta lo que vamos a hacer es una densidad relativa al agua. O sea que primero lo hago con agua, ¿sí? Lleno con agua, espero que llegue al aforo y ahí mido, ahí tomo la medida de peso, ¿sí? Con una tabla veo cuál es la densidad del agua y saco el volumen que tendría mi pigmento, ¿sí? Después lo que hago es usarlo con la sustancia de interés. Por ejemplo, cuando hacemos la práctica de densidad, de viscosidad, lo que hacemos es la misma sustancia que usamos en el viscosímetro de Owen, vieron que precisaban la densidad del fluido y del agua. Ahí acá vamos a sacar la densidad de ese fluido. Entonces lo volvemos a hacer, ahora ya tenemos el volumen que tiene el pignómetro. De vuelta, cuando llega al aforo, vemos cuánto pesa, y ahí masa sobre volumen va a ser entonces nuestra densidad del fluido. ¿Sí? Bueno, esto ya ha dejado de utilizarse porque esto es con mercurio. En algún momento tuvimos en el laboratorio, esto es una balanza de Moore, que lo que hace es parecido al de Stocco en el empuje, ¿sí? Acá lo que hace es ponerse acá la sustancia, acá tiene un cierto líquido y hace un empuje y se ve qué fuerza hace, y acá tiene un arreglo, una escala, según el empuje, la fuerza que haga acá, mueve para un lado, para el otro esta aguja, y acá puedo sacar el valor de densidad. Este ya no se usa más porque tiene mercurio acá. Podríamos cambiar acá el líquido, pero es bastante más sofisticado y no tiene mucho sentido. Bueno, ¿Puede ser que haya densímetro de plomo, puede ser? Puede ser, si ya de plomo ya tendrías que estar midiendo algo importante, ¿no? Una densidad importante. Yo no he visto, yo lo que tenía era de Moore con mercurio, lo llegué a usar hace muchos años. Sí, para medir glicerina. ¿Para glicerina? Creo que sí, era para glicerina. Vos sabés, yo no lo hago, en mi laboratorio lo hacen los analistas. Entonces bueno, podés preguntar después a ver cómo, podés traerte ahí a ver cómo funciona. Eso nunca lo llevo a usar. En general, glicerina no debería tener demasiada densidad, ¿no? Porque eso lo usamos en el laboratorio para agua. Así que no se me ocurre que tenga plomo ahí, pero bueno, puede ser. Todo es posible en este mundo.
Bueno, acá están los densímetros que decía, era como les mencionaba hoy. Entonces se pone el densímetro, según como sea la densidad de ese fluido, va a flotar más o flotar menos. Esto tiene una escala, y ahí simplemente se fijan en la escala y ella les informa la densidad. O sea que es un método rapidísimo, ¿sí? Es esto como que tienen acá, ¿sí? Ahí van a tener distintos densímetros con distintas escalas, que tienen que ver cuál se ajusta a su valor. Lo único malo que tiene es que tiene que ser medio parecido al agua, porque los valores son medio parecidos, y tiene que estar dentro de la escala, porque si no se hunde del todo, o si no flota por arriba de la escala y no me sirve, ¿sí? Pero si estando dentro de la escala, es un método muy, muy rápido. Incluso hay escalas bastante, con dimensiones bastante chicas, o sea que si bien no es una precisión así loca, tiene bastante precisión. Y esos serían los densímetros. Estos son los pignómetros. Estos tenemos en el laboratorio. Acá es el que van a usar ustedes, ¿sí? Hay algunos que tienen termómetro ya incluido para que puedan medir, puedan dar la temperatura. Pero en general es eso, ¿no? ¿Se entendió cómo funciona esto? Ponemos primero una balanza, lo ponemos con agua, lo llenamos, dejamos escurrir hasta que llegue acá, y ahí tomamos el valor de la masa del pignómetro con el agua, ¿sí? Tenemos la temperatura, con eso de la tabla sacamos la densidad del agua, masa y densidad, con eso sacamos el volumen que tiene el pignómetro. Ahora que ya sabemos el volumen que tiene el pignómetro, ¿sí? Hacemos la misma operación, pero con el fluido que queremos medir, usamos el volumen que ya teníamos, ¿sí? Y al tomarle la masa, al hacerle el mismo procedimiento, tomamos la masa del fluido con el pignómetro, y de ahí, teniendo el volumen, despejamos su densidad, ¿sí? Bueno, estos no tenemos en el laboratorio, también pedí estos en general. ¿Qué va a pasar acá? Acá hay fluidos que yo no puedo utilizar. Por ejemplo, cuando estaba de vuelta en Inca, una de las medidas también era la densidad de salida de la pintura. Y se usaban de este tipo. Obviamente en estos no puedo usar pintura, ¿sí? Una porque taparía toda la superficie, no me dejaría ver el aforo, y otra que no subiría por el capital. Entonces acá lo que yo hacía con la pintura era llenar todo esto, pasábamos rasante la tapa por acá, y de vuelta usábamos la balanza, ¿sí? Y ahí medíamos la densidad para tipo de pintura, tipo de sustancias. Esos son los que se llaman los pignómetros. ¿Está claro entonces cómo funciona un pignómetro? Ustedes lo van a usar en el laboratorio si tenemos laboratorio. ¿Sí? Sí. Bien, y acá tenemos el último, que es la medida de la balanza de Moore, que es lo que les decía, ¿sí? Acá lo que se pone es en el fluido, este en general tiene mercurio, y Moore fue el que lo inventó, entonces quedó en nombre de él. Bueno, no sé si les gustó, si estuvo buena, si no. Profe, yo que me quedé atrás en una parte porque no quise cortar antes. En densidad ahí, cuando recién empezamos todo, la diferencia entre densidad y densidad relativa, que no llegué a escribir nada. Densidad relativa es con la vuelta relativa al agua, ¿no? O sea que acá densidad y densidad relativa, una sería la densidad de, por ejemplo, acá del huevo, por ejemplo, acá lo mismo, ¿no? Si lo vemos acá. Hoy, como hicimos viscosidad absoluta, viscosidad del fluido y viscosidad relativa, acá haríamos lo mismo con el pignómetro, ¿sí? Acá yo puedo tomar o el valor de la densidad del fluido mismo, porque ya tengo el volumen del pignómetro, o puedo referir esa densidad a la del agua. Y ahí sería relativa al agua, ¿sí? Bien. Si acá no tiene tanto sentido como en el caso de viscosidad, porque como con el agua yo saco el volumen del pignómetro, ya uso ese valor, ¿sí? Entonces ya saco la densidad del fluido mismo. Del fluido. Pero podría informar la densidad como densidad relativa al agua. Por ejemplo, si lo que me interesa es ver cuánto se aparta, si tiene una solución, yo que sé, un jugo o algo que quiera saber qué diferencia tiene con el agua, lo puedo informar como densidad relativa al agua, ¿sí? Ahí lo que tengo que hacer es dividirlo sobre la densidad del agua, ¿sí?
Y acordarse de vuelta, como en el mismo caso, que tengo que usar el mismo pignómetro, ¿sí? Y la misma temperatura. Bien. Bueno, dudas, quejas, otros. Algo que no se haya entendido. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Profe, entonces ya subió ejercicios para hacer a la plataforma. Ya habíamos subido, sí, ya el otro día. Creo que no sé si las 2 unidades, pero si no, creo que sí, yo había subido las 2 primeras unidades, si no se las subo ahora. Y está subida Hay la una clase. sola, Entonces Está subo solo la la de gases. ahora subo ahora la otra que tiene, es poquitos ejercicios, nomás son de uno de Oxford. Yo tengo una duda sobre viscosidad. Sí, dime. No me quedó claro cuándo se determina o cuándo te das cuenta cuando es newtoniano y cuándo es no newtoniano. Bueno, en realidad eso no lo vamos a hacer en ejercicios ni lo vamos a hacer en todo caso en el trabajo especial. Por ejemplo, acá, a ver donde tengo el rotacional acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, pongo el fluido. ¿Se entendió cómo funcionaban estos de los usillos? Sí. Bueno, si es uno newtoniano, por más que yo cambie la velocidad acá o cambie el usillo acá, o sea, cambie la fuerza que le estoy haciendo, cambie la velocidad con que estoy moviendo el usillo, la viscosidad no debería cambiar. En cambio, si es no newtoniano, si yo cambio la velocidad, o sea, cambio los RPM de acá, o cambio el usillo, acá me cambia la viscosidad. ¿Sí? O sea, que el no newtoniano cambia la viscosidad La viscosidad con relación a la fuerza que le con aplicaba. la fuerza o la velocidad con que aplico. O sea que el newtoniano lo que cumple es que la relación entre fuerza y área con respecto a velocidad sobre distancia es proporcional. O sea, ¿qué es esto que tienen acá? El no newtoniano, si yo cambio o la fuerza, ¿sí? Ahí sería cambiar el área del usillo, o cambio la velocidad, cambio los RPM, me cambia la viscosidad. Como ven acá, ven que cambió, que ya no es proporcional, ya tiene una ecuación distinta. Sí. Lo entendí, muchas gracias. ¿Sí? Igual que los ejercicios nuestros van a ser todos con newtoniano. En el trabajo especial, si de repente tienen que determinar si es newtoniano o no newtoniano, y de repente ver qué tipo de fluido es, de líneas, sobre plástico, hay otras definiciones más ahí. Hay algunos, ya más en ingeniería, cuando hacemos estudios de fluidos, tienen otras denominaciones, que el cambio sobre plásticos dividen en dos, los hidratantes también. Pero para acá, con esto, ya con saber que existe esto, ya nos vamos por satisfechos. Profe, ese trabajo especial que dijo, ¿cuándo sería? ¿Ese que se hace al final? Entre los que llegaron a 5 de promedio entre los parciales. Bárbaro. De repente, a veces en algunos laboratorios, ahora si nos limitan las horas, no, pero ya en algunos laboratorios les mostramos cómo funciona y pueden ir viendo. Les ponemos ahí el viscosímetro rotacional y el de Bostic, ¿sí? Para que vean cómo funciona. Si estamos limitados a 2 horas, ahí se va a complicar. Si los podemos hacer, me parece que está complicadísimo todo. Pero bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo? ¿Les gustó? ¿Estuvo interesante? ¿Se aburrieron? ¿Todas las anteriores? Entonces todavía no hay, no se sabe cuándo vamos a estar práctico ni nada, que antes habían dicho que para abril. No, abril seguro que no. Lo que me habíamos dicho era para mayo. Pero por ahora no se sabe porque el 12 de vuelta se vuelven a reunir todas las autoridades máximas y ahí deciden qué se va a hacer. Ok. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo? No. Bueno, nos vemos el martes. El martes lo que vamos a hacer es tensión superficial. ¿Sí? Vale. Está subida la clase, probablemente si me da el tiempo, las ganas y cosas, si esta pandemia no me termina de enloquecer, de repente les agrego alguna transparencia más. Aunque está bastante, van a ver que está bastante divertida. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Los dejo Buenas noches. Los dejo con Belucci.